nombre es Miguel, formo parte del equipo pastoral aquí en Christ in Us y hoy tengo el privilegio de traerles la palabra del Señor. Quiero hablarles específicamente en esta temporada de la Navidad sobre el significado y la persona de la Navidad. ¿Cómo que el significado y la persona? Sí, es lo mismo. El significado de la Navidad cae en una persona, pero no solamente una persona, no solamente en un bebé, sino qué representa, quién representa ese bebé en el pesebre. A lo mejor lo que voy a compartir hoy puede que les sorprenda, pero para la mayoría de las personas la Navidad es simplemente una celebración religiosa, y algunas personas ya ni lo celebran como una fiesta religiosa, sino como una fiesta, una oportunidad, cualquier otra fiesta para invitar a la familia o a lo mejor salir y compartir o intercambiar regalos. Pero es mucho más que un evento milagroso que sucedió hace más o menos 2000 años atrás. Es mucho más que el nacimiento de un bebé en un pesebre. Aún es mucho más que el milagro de Cristo, nuestro Salvador. La verdad que es mucho más importante que la historia simplemente de la Navidad. El niño de la Navidad fue y es Dios. Fue y es Dios. No fue simplemente un niño nacido en un pesebre, una persona famosa. No es simplemente una persona que nació históricamente, vivió una vida buena, hizo muchas cosas buenas. Todo eso es verdad, pero no termina ahí. Y su empezar no es solamente el nacimiento de un bebé. Dios, el bebé en el pesebre. Dios, el bebé en el pesebre. La Navidad no se trata solamente de la infancia de nuestro Salvador, o solamente de un bebé en el pesebre, sino de su deidad. El enfoque es la deidad de Jesús. En otras palabras, el Dios encarnado. No hay más grande regalo para la humanidad que Dios con nosotros y después Dios en nosotros. ¿Se acuerdan lo que hablamos el otro día? Ya Dios no solamente camina con nosotros, sino ahora está en nosotros. Pero si vamos para atrás, 2000 años atrás, ese bebé, la realidad es que fue Dios encarnado. Entonces no podemos ver a ese bebé en el pesebre. A veces celebramos la Navidad y pensamos, el muñequito que ponen en la casa, ¿verdad? El bebé en el pesebre. Eso es un punto de referencia. Pero nosotros no celebramos solamente un bebé que nació en el pesebre. Para nosotros la Navidad significa Dios con nosotros. Y ahora que Cristo vivió, murió y resucitó, Dios en nosotros. La realidad es que Dios nunca ocultó que iba a nacer en el mundo con el humilde nacimiento de Cristo. Pero el punto de vista moderno en el mundo es diferente para la Navidad, ¿verdad? Lo hemos hablado, la fiesta, hay diferentes puntos de vista, aún las diferentes doctrinas o hasta religiones o puntos teológicos ven, bueno, la Navidad es así, no es así. Hay mucho ocultismo también, ¿verdad? Hay personas que no celebran la Navidad porque dicen que eso no es de Dios. Dios no implementó en la Biblia un día, una fecha para celebrar el nacimiento de Cristo. Por lo tanto, no está escrito, no lo debemos de celebrar. No debemos hacer cosas que están fuera de la norma. Ahora todo es Santa Claus, Papá Nicolás, o como le pongan, los Reyes Magos. Algunos no quieren celebrar la Navidad en esa manera. Los ortodoxos celebran la Navidad en enero, no en diciembre. Cuando tuve una visita en Jerusalén, después en Belén, allí en Belén hay una iglesia ortodoxa y yo cuando fue primero de año, hace más de 10 años atrás con mi esposa y un grupo de hermanos de la iglesia, y estaban celebrando la Navidad como nosotros la celebramos, pero era enero, no era diciembre, porque eran los Reyes Magos. Así que culturalmente hay varias razones por las cuales la gente celebra la Navidad. Hasta los que no son creyentes la celebran porque otra vez, una oportunidad de una fiesta. Pero aquí lo que vemos es el nacimiento de Dios en un pesebre.
para nosotros los que somos creyentes, los que sabemos quién es Cristo en nuestra vida, debe ser algo mucho más profundo. Tenemos que identificarnos con ese bebé, pero no como un bebé simplemente que nació. Un gran filósofo, un gran maestro, no. Es mucho más. Es Dios encarnado. Dios que sin dejar a su lado su divina naturaleza y sin disminuir su deidad, nació a nuestro mundo como un bebé pequeño. Dios, enteramente, 100% completamente humano, pero a la misma vez enteramente, 100% completamente Dios. Como humano tenía todas nuestras necesidades, todas las mismas emociones que usted y yo compartimos. El mismo dolor, el sentir, aún la mente humana, ¿verdad? Pero a la misma vez un Dios que tenía todo el poder, todo el conocimiento, omnisciente, poderoso, sabio. ¿Se pueden imaginar? 100% ser hombre y a la misma vez 100% Dios. Entonces, durante los 2000 años ha existido la pregunta sobre quién verdaderamente es Jesús. Sabemos que hay muchas personas que han dicho, bueno, fue un humano creado, porque dice la palabra que es el Hijo de Dios. Y si es humano, fue creado, porque fue humano. Otros dirían, bueno, fue un ángel de alta jerarquía, así como fue Lucifer o Gabriel o los arcángeles. Hay otros que dirían, fue un buen maestro. Sí, fue un buen maestro. La verdad que fue un buen maestro, pero no fue simplemente un buen maestro. Hay otros que dirían, fue un gran profeta, ¿verdad? Porque él sabía, tenía conocimiento de lo que venía, pero no fue simplemente un gran profeta. Todas estas filosofías o todas estas maneras de enfocarse en Jesús son completamente erróneas, porque hacen que Jesús sea inferior a Dios. Y Jesús no es inferior a Dios. Jesús es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y si vemos la evidencia bíblica, si nos basamos en lo que nosotros reconocemos como la palabra de Dios, la realidad es que la encarnación de Dios es abrumadora. Hoy quiero compartir con ustedes en el libro de Colosenses 1, del 15 al 20, lo que dice, porque la palabra de Dios es lo que importa aquí. La gente tiene muchas opiniones, pero si no se basan en la palabra, de nada vale. Van a leer conmigo, espero que esté en pantalla. Ay, gracias Señor, para que podamos leer juntos. Vamos a leer juntos. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Con esa línea nada más, ahí puedo cerrar el sermón. Pero oigan lo que dice. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Fíjese lo que dice, él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso es un punto teológico fuerte. Dios es Cristo. Cristo es Dios desde el principio, desde antes del principio ya existía. No hubo un principio antes de él.
Antes de Cristo no hubo un principio. Él es el principio y Él es el fin. Pablo le escribía a los cristianos de Colosas en esta carta. La ciudad estaba bajo la influencia de lo que en el segundo o tercer siglo se conocía como el gnosticismo. ¿Sabe lo que era el gnosticismo? Era una falsa doctrina, una falsa religión que se había infiltrado en la Biblia, en la iglesia, en la primera iglesia, la iglesia primitiva. Después que Cristo vino, murió y resucitó, el gnosticismo se empezó a entrar en la iglesia. Se aferraban a la filosofía ocultista y creían que eran los únicos que tenían la verdad. ¿Usted conoce algún gnóstico hoy en día? Existen todavía. Hay aquellos que dicen, solamente yo puedo interpretar la Biblia, la palabra de Dios. Solamente mi opinión cuenta, mi religión, mi tradición, mi cultura, mi experiencia. Y la filosofía de ellos era una de dualismo. ¿Por qué dualismo? ¿Por qué digo esto? Porque ellos pensaban que todo lo que era materia, todo lo que era físico, que existía en la materia, en el mundo material, era malo. Y Dios era bueno, pero Dios era espíritu. Entonces lo espiritual era bueno y lo material era malo. Y no había forma que ellos pudieran pensar que un Dios bueno pudiera crear algo malo. Por lo tanto, Dios nunca pudiera haber encarnado. Jesús era un espíritu, una ilusión. Sabemos que eso no es verdad porque la historia de la Biblia nos dice que Él era hombre, nacido en un pesebre, ese bebé, ¿verdad? Y no solamente eso, que Dios no pudiera haber creado la creación porque entonces Él hubiera creado el mal que existía. Entonces, por lo tanto, la materia era mala, Dios era espíritu, era bueno, pero no pudiera haber encarnado. En otras palabras, Jesús no pudiera ser Dios. Era como un ángel, un arcángel, vamos a decir, un Lucifer, un Miguel, no Miguel Miguel el arcángel, o Gabriel. Por lo tanto, también concluían que Dios no pudo haber sido el creador del universo físico. Figúrese usted que en la iglesia entra un gnóstico y empieza a hablar boberías y tonterías. Y los hermanitos están, ¿y qué? ¿Cómo? Espera, cuéntame de nuevo. ¿Cómo fue eso? Existe hoy en día. Existe en todo el mundo. El gnosticismo no se acabó hace 2000 años atrás. Hay personas que todavía enseñan falsas doctrinas, falsas religiones. ¿Y quién es el padre de la falsa religión? Satanás. Él existe. Dicen que una tercera parte del cielo cayó con Satanás, los demonios. A nosotros no nos preocupa eso porque nosotros tenemos el Señor Jesús en nuestro corazón. Y por lo tanto, puede que tengamos la tentación y vivimos en un mundo pecaminoso, pero tenemos a Cristo en nosotros. Pero sigue ese problema. Ellos explicaban que la encarnación, diciendo que Jesús era un ángel bueno, cuyo cuerpo era solamente una ilusión. Pero la realidad es que los apóstoles, los discípulos de Cristo, ellos corrigieron eso. Juan es uno que atacó los fundamentos de esa enseñanza del gnosticismo. Fíjense lo que dice Juan en 1 de Juan 4:2. ¿Estará en pantalla? No, creo que no. 1 de Juan 4:2, oigan. Esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Si usted cree que Jesús es la encarnación de Dios, que vino en un cuerpo, no solamente una ilusión, usted tiene el Espíritu de Dios. Pero más allá, Pablo también otra vez refuta esa misma herejía. Él escribe a los Colosenses 1:16, dice, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra.
hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado para Cristo, por medio de Él y para Él. Él afirma que Jesús es Dios en la carne y creador de todo. Esa es la palabra de Dios, no es la opinión de Miguel. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. Muchos cultos niegan la deidad de Jesús y tratan de usar Colosenses 1, 15 al 20 para apoyar su punto de vista. Por ejemplo, dicen la frase, la imagen del Dios invisible. Insinúa que Jesús fue solamente un humano creado quien sostuvo la imagen de Dios. De la misma manera que Dios se refleja en la humanidad, ¿verdad? Pero no es así, porque no están hablando que es semejante a Dios, ¿verdad? Porque dice que Dios nos creó en su imagen. Entonces nosotros somos semejantes a Dios, pero no somos la imagen perfecta de Dios. Es como nosotros somos una fotocopia que tiene muchos daños, ¿verdad? Los números no se ven bonitos, el papel no es perfecto, la tinta no es, ¿verdad? Pero Cristo es la imagen de Dios, es Dios. Él habla de que yo soy el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. ¿Quién puede decir eso? El que ha visto a Miguel, a veces no ve al Padre. Escasa vez ve al Padre, ¿verdad? Pero Cristo era tal como su Padre, ese mismo amor, esa misma ternura. Hasta bravo se ponía, ¿verdad? Pero completamente justo, completamente fiel, completamente Dios en carne. Jesús es la imagen exacta de Dios. La palabra griega traducida a imagen significa una copia perfecta y precisa. Un clon, pero aún el clon que hacen de los animales, de los vegetales, nunca es perfecto. Así que no pudiéramos decir que Jesús es el clon de Dios, sino que Jesús es el Dios encarnado, 100% Dios y 100% humano. Es la imagen exacta de Dios. Jesús mismo lo dice en su palabra. Fíjense lo que dice Juan 14 al 9. Dice, lo primero que dice, Jesús respondió. ¿Quién lo dice? Jesús. Esto no es, bueno, yo pienso, pudiera haber sido el profeta o pudiera... No, Jesús respondió. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Lo que me han visto a mí, han visto al Padre. Cuando usted vio a Jesús, usted vio al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? Él es la imagen del Padre. Hebreos 1, en un pasaje paralelo a Colosenses 1, 15, 20, en muchos puntos importantes. Mira la declaración que Cristo es la imagen de Dios. Hebreos 1:3 dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. No parecido a Dios, el mismo carácter de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Quién se puede sentar a la diestra del Padre sino el Hijo? No hay otro, no hay otro. El reconocido teólogo y predicador John MacArthur dice, Cristo es para Dios lo que es el caluroso brillo de la luz del sol. Wow, el caluroso brillo de la luz del sol. Él es lo que brilla en los mares. Él trajo a Dios desde un sitio cósmico hacia los corazones de los hombres. Ese Dios invisible se hizo carne y hueso
se presentó en la tierra. Él nos da luz y vida. Él nos revela la verdadera esencia de Dios. No pueden ser divididos y nunca ha existido uno sin el otro. En otras palabras, Él ya estaba, Él ya era Dios. No fue que Dios lo creó como usted engendra un hijo. Él ya era Dios, parte de esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por fin Él dice, ellos son uno. ¿De dónde sacará Él eso que ellos son uno? ¿De dónde John MacArthur dice que ellos son uno? Uy, mire Juan 10:30. El Padre y yo somos uno. La palabra de Dios dice que Jesús dice, el Padre y yo somos uno. ¿Usted conoce a otro que murió y resucitó por su propio poder? No lo conozco. Solamente Jesús. Y es histórico, es verdad histórica. La Escritura nos dice repetidamente que Dios es invisible. Juan 1:18, 5:37, en 1 Timoteo 1:17 y en Colosenses 1:15. En la Escritura que estamos lo dice. Le voy a leer de nuevo ese pedacito, el 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Pero por medio de Cristo el Dios invisible se ha hecho visible. La semejanza de Dios revelada ¿en quién? En Cristo. Colosenses 1:19 dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Dios hecho carne. No es solamente la imagen de Dios, Él es completamente Dios. Colosenses 2:9 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Dice parte de la plenitud de Dios, dice una porción, una creación. No, toda la plenitud del Dios que nosotros conocemos, Yahvé, Jehová, Elohim, existe en Cristo Jesús. Nada le falta. No hay ningún atributo ausente. Él es Dios en el sentido más profundo. Él es una perfecta imagen de Dios el Padre. Pero aparte de eso, quiero que sepan que Él es el heredero legítimo. En la cultura judía, el primogénito, el primer hijo, tenía el derecho de la herencia. Él es el primogénito de Dios. No porque Dios lo creó, sino es esa persona de Dios que es el hijo. Él tiene el derecho, el primogénito de toda la creación, dice la palabra en Colosenses 1:15. La palabra traducida primogénito nos explica su rango, no su origen. El rango del primer hijo es el mayor. ¿Por qué decimos el hijo mayor? No es nada más que por su edad, sino siempre se entiende que el primer hijo es el que asume en la vida de los reales, los reyes. ¿Quién hereda el trono? Si va a España, el rey de España. Su papá o su mamá era el rey o la reina. En Inglaterra se pasó de la reina Elizabeth a su hijo Carlos o Charles, ¿verdad? Y ahora irá a su próximo hijo. En el orden de las cosas, el primogénito es el heredero legítimo. Pero Él es el heredero legítimo porque Él es Dios encarnado. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas para Él. Así que quiere decir que Él no solamente es el heredero porque es el Hijo, sino Él es Dios encarnado. Él es el más poderoso de la tierra. Dice Salmo 89:27, lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. Hebreos 1, heredero de todas las cosas. Aparte de eso es el creador y rey. Él es el creador. Nombran al creador de todo en Colosenses 1:15. Él es el creador, la mano de Dios.
Juan 1:3 dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Ven que la Biblia se justifica ella misma, se explica ella misma. Diferentes escritores en diferentes tiempos escriben sobre el Creador. Lo dice Juan, lo dice Pablo. En Génesis, desde el principio, Dios crea todo y crea al hombre en su imagen. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hebreos 1:2 también identifica a Cristo como el Creador. Mire lo que dice Hebreos 1:2. Y ahora, en estos últimos días, no ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Entonces, Jesús no solamente es Dios, el Hijo de Dios, pero el creador de todas las cosas. Uno se imaginaba antes, cuando era muchacho, que Dios había creado el universo, el mundo y a su Hijo. Pero entendiendo la palabra de Dios y leyendo la lectura, uno entiende que no, que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por medio del Hijo todo se creó. Dios creó todo. El tamaño del universo es incomprensible. Es enorme. ¿Han visto la foto de los satélites y de los telescopios esos que están? El Hubble se llama, que ha tomado fotos de las galaxias y cuántas galaxias hay y la expansión del universo, cuán grande es. Muchos científicos dicen que todo eso pasó una explosión y no lo pueden explicar. Bueno, unos gases que se combinaron, que miren, que entonces el hombre no fue una creación así como que de pronto hombre y mujer, sino que fue de un sapito del fango, que después se volvió en no sé qué más, y después y está el mono, y el mono se evolucionó a hombre. Entonces tú ves al mono en el piso, y de pronto enseñan 5 o 6 diferentes formas del hombre mono que se vuelve el hombre de hoy. ¿Y a dónde están ahora los 6 o 7 diferentes criaturas del mono al hombre? ¿Quién lo explica? Porque tuviéramos que tener el que todavía está como así, que yo sé que luzco como un mono, pero soy hombre. El hombre velludo, pero el hombre que todavía tiene la mandíbula ancha y el que no habla el lenguaje. ¿A dónde está? Igual el mundo. Te dicen, no, esto es así. Enséñeme la evidencia. Pero el libro, la Biblia, la palabra de Dios, nos explica cómo fue creada. Dios habló. Jesús, el que después encarnó, habló. Y al hombre lo creó, ¿y cómo le dio vida? Aliento de Dios. La palabra de Dios explica todo. Si usted se pone a leer la palabra de Dios, usted no necesita a alguien que le traduzca. Usted realmente no necesita que un pastor le diga a usted lo que dice la palabra de Dios. Pero claro, como en toda instrucción, nosotros tenemos personas que son maestros que tratan de explicarnos lo que leemos. Pero si usted ya sabe leer y escribir, usted puede leer la palabra y pedirle al Espíritu Santo que le revele a usted lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva. Así como Jesús es vivo, tenemos un creador, un salvador que es vivo. Usted no lo ve, porque Él ahora está a la diestra del Padre. Pero la palabra dice que Él regresará. Él viene por los suyos. Dios creó todo. Una gran explosión y eventualmente formó un pantano primordial. Pero la ciencia no lo puede explicar. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Usted fue creado. Y cuando usted ve el bebé de Belén, ¿qué usted ve? ¿Qué usted celebra? ¿Un bebé que nació y murió? ¿Un simple humano que fue profeta? ¿Uno que tenía el poder de un ángel? Usted tiene que ver al Dios Todopoderoso que tomó carne, el Cordero de Dios, el Salvador, mi Creador,
el que creó todo, nuestro Señor Jesús. Entonces le tengo que hacer esta pregunta hoy. ¿Tú quieres aceptar ese primer hijo, el primogénito? ¿Tú quieres aceptar ese regalo de Dios? ¿Tú quieres aceptar aquel que es la Navidad? En esta época que celebramos la Navidad, ¿tú quieres poner tu confianza en ese Creador? La palabra dice que si tú pones tu confianza en Él, serás salvo. Si aceptas ese regalo de Dios, serás salvo. Él nos creó en su imagen. Usted tiene cuerpo, mente y espíritu. Esa parte que es eterna es su espíritu. Pero por el pecado somos separados de la eternidad con Dios. Pero Él te ofrece hoy un regalo. Esta Navidad, Él te ofrece un regalo. Tener una relación íntima con el Señor. No una religión, una relación. Hoy quiero invitarte a tomar esa decisión. Simplemente tienes que aceptar ese regalo de Navidad y yo creo que hoy es el día de decisión. Cuando usted celebre la Navidad, a fin de este mes, piense que no es solamente celebrando un bebé en el pesebre, sino usted está celebrando Dios con nosotros. Y si usted tiene una relación con Cristo, ya se vuelve Dios en nosotros. Me van a oír a mí repetirlo varias veces. Dios en nosotros, Dios en nosotros, Cristo en nosotros. Esta iglesia se llama así, Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos, sabemos, creemos, por lo que dice la palabra de Dios, que ya no tenemos que vivir apartados de ese Dios que nos creó, sino podemos vivir en intimidad con Él. Cristo en usted y usted en Cristo. Le voy a pedir al pastor Andrés que suba un momentico y comparta unas palabras. Quizás cerrar ese segmento de lo que él estaba haciendo y haciendo la invitación a las personas que no conocen de Cristo. Quizás muchos aquí ya conozcan de Cristo, pero quiero que lo veamos como una transacción muy importante. Cuando vamos a viajar a otros países y vamos a viajar a Europa, cambiamos dólar por euros. O si vamos a viajar a Colombia, cambiamos el dólar por el peso. Es decir, cambiamos por la moneda que es aceptada en ese país. Y quiero que vean que lo que hizo Jesús aquí, o lo que hizo Dios con Jesús, fue que Él dio la moneda correcta para poder pagar por el pecado. Él hizo a su Hijo eterno, Cristo, lo hizo hombre, lo hizo carne, lo convirtió en la moneda actual. La moneda que se aceptaba para el sacrificio era la carne, y no era la carne de un animal, no era la carne de un cordero, era la carne de Jesucristo. Y cuando uno lo ve así, entonces Dios estaba suministrando lo necesario para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Imagínense qué tremendo Dios que le puso a su Hijo eterno, a Cristo, carne, lo hizo humano. ¿Con qué razón? Para poder morir. Si Él no recibe esa transacción, si no recibe ese tipo de moneda que Dios aceptaba, imposible que Jesús hubiese sido un sacrificio para Él. Entonces quiero que vean que Jesús recibió ese cuerpo como tú y como yo, ese cambio de moneda, ese cambio de elemento que podía ser sacrificado para ti y para mí. Con eso en mente quiero que inclinen el rostro y que piensen en lo siguiente: si tú ya aceptaste a Jesús como tu Salvador, tengo algo para ti. Pero si no, para las personas que nos están viendo a través del internet, o para las personas que no conocen a Cristo aún aquí en la iglesia, o que nunca han visto la necesidad de ver a Cristo como esa moneda de transacción donde tú puedes recibir a Cristo como aquello que Dios suministró para que tú no tengas que pagar la moneda que Dios acepta. La moneda que Jesús acepta, o la moneda que Dios acepta, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y Dios nos dio en Cristo Jesús esa moneda necesaria. Si tú quieres aceptar esa moneda, si tú quieres aceptar a ese Cristo que es
lo cual tú haces esa transacción eterna con Dios. Solamente tienes que decir lo siguiente allí desde la silla donde estás, o si nos ves a través del internet o de este video, es lo siguiente: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que yo debo pagar por mis propios pecados eternamente. Pero en Cristo Jesús lo hiciste la moneda que tú aceptas. Lo llevaste a la cruz, lo llevaste a morir por mí. Y yo sé que si yo recibo esa moneda, si yo acepto ese Jesús, si yo acepto la transacción que tú hiciste por mí en la cruz, la Biblia dice, la palabra eterna dice que yo soy un hijo de Dios. Hoy quiero ser un hijo de Dios. Hoy quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias por la Navidad aquella donde decidiste hacer esa transacción de ponerle carne y hueso al Dios eterno para que yo pudiera vivir eternamente con Cristo en mí. Y oro esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Y para los que ya conocen, el pastor Miguel me decía, ¿qué regalo pueden traerle hoy a Jesús? Todos trajeron quizás en ese tiempo el oro, la mirra y el incienso. Que el regalo quizás de esta Navidad para ti, para Cristo, sea tu compromiso, tu servicio, un mejor matrimonio, una mejor actitud, dejar atrás muchas cosas. ¿Qué le entregas en esta Navidad que vas a dejar atrás en esta temporada? Te lo dejo en oración. Ahora vamos a continuar, vamos a ponernos de pie, vamos a continuar adorando al Señor.